El guardián de la ventana oscura. Parte 1. El legado del pasado. Había historias que los ancianos nos narraban cuando el fuego brillaba y la oscuridad envolvía el mundo. Eran leyendas sobre un tiempo antiguo, cuando los hombres vivían rodeados de luces que respondían a sus deseos y los objetos podían hablar. Nadie en la aldea entendía bien cómo funcionaba ese poder, pero todos sabían que fue la causa de su perdición. Los demonios se apoderaron de las máquinas y se volvieron más inteligentes que los hombres, decían. Se llevaron sus almas y luego nos abandonaron a nuestra suerte. Alex había crecido escuchando esas historias. En su familia, sin embargo, hablaban de ese pasado con una mezcla de temor y reverencia. Los objetos antiguos que guardaban en su hogar eran reliquias, vestigios de un tiempo en el que el mundo era vasto y lleno de maravillas. Pero también eran peligrosos. Entre esos objetos, contaban, había uno que no solo resguardaba el pasado, sino que podía atraparte si no eras cuidadoso. Ana, la mejor amiga de Alex, disfrutaba estar en la casa de él, porque siempre mostraba fascinación hacia esas historias del pasado, por lo que visitarlo la hacía sentir en contacto físico con esa época. Desde niño, Alex sabía que algún día estaría a cargo de un objeto del pasado, sería su responsabilidad. Su padre había sido claro al respecto, ser el guardián no era una elección, era un legado. Cada generación de su familia había cumplido ese rol, y ahora, cuando llegara el momento, Alex también lo haría. Pero no podía evitar preguntarse si estaba preparado para tal carga. Sabía que ser el guardián significaba más que simplemente proteger el artefacto. Algo dentro de él le decía que descubrir su verdadero propósito era parte de su destino. Al conocer la fascinación de Ana por ese pasado, estuvo tentado en varios momentos en revelarle su secreto, pero nunca lo hizo. Lo que nos diferencia de los demás es que somos prudentes, le había dicho su padre. Pero Alex no estaba tan seguro de querer detenerse. Algo en su interior lo llamaba a descubrir más, a desafiar las advertencias y enfrentarse a lo que había detrás de esas historias. Sabía que el miedo de su familia tenía raíces profundas mezcladas entre realidad y superstición, pero también sabía que su propia curiosidad lo impulsaba a ir más allá. ¿Qué significaba realmente ser el guardián? Hoy, en su cumpleaños, ese día finalmente había llegado. Como símbolo de su madurez, sus padres le entregaron el artefacto antiguo, un objeto con un lado de vidrio negro. Este en particular era una herencia familiar que su abuelo una vez trajo consigo. Durante la entrega, trajeron un generador eléctrico manual y conectaron el artefacto por medio de un cable. Alex aseguró el pesado generador manual que sus padres le entregaron. Mientras giraba la manivela, el zumbido mecánico llenaba la habitación oscura, iluminada apenas por una lámpara de aceite. Frente a él, el vidrio negro cobró vida, mostrando un misterioso cilindro que marcaba 10%. Aunque reconocía estos objetos, jamás había visto nada en ellos. Conocer esto le indicó que el destino como guardián había comenzado. Durante años había escuchado historias de ese aparato, un legado de tiempos mejores y peores, pero nunca se imaginó algo tan enigmático. Como desearía que, con él, estuviera Ana, de pronto los secretos que aquí se esconden, la hubieran podido salvar, pensó mientras observaba. Es tu turno ahora, le dijo su madre, con un tono solemne que no dejaba espacio para dudas. Su padre estaba a su lado, con el ceño fruncido, como si cargar con ese objeto fuera una tarea más grave de lo que las palabras podrían transmitir. Cuando el aparato mostró el 90%, Alex desconectó el cable con manos temblorosas, y el padre le indicó que presionara un botón lateral. El vidrio negro parpadeó una vez, luego se iluminó y mostró una imagen con cuadros. El padre presionó uno y aparecieron imágenes de personas que parecían moverse dentro del cristal. Eran fotografías antiguas, rostros desconocidos para él pero que su madre señaló con cariño, es tu abuelo Carlos. Antes de que todo cambiara. El padre sostuvo el aparato y tomó una imagen de Alex, de su madre y de él, para reunir ese recuerdo a las fotos que en el aparato estaban. Alex no comprendía lo que había hecho, las fotos solo las conocía de libros viejos que sobrevivieron a la actualidad. Pero en ese artefacto se veían varias generaciones de los guardianes anteriores, con sus padres e imágenes que no entendía, pero esperaba poderlas explorar después. Alex observaba, fascinado, pero también inquieto.
Algo en esos rostros le parecía antinatural, demasiado perfecto, como si no fueran recuerdos, sino reflejos de algo más. Sabía que esa ventana era importante, un acceso al pasado, pero también le advirtieron que era peligrosa, no por el aparato en sí, sino por las historias que lo rodeaban. Recuerda, no lo uses mucho tiempo seguido, le dijo su padre como buscando aprobación de su esposa y ella asintió. Los antiguos decían que estos aparatos tenían un poder. Podían atrapar a las personas con redes y consumir sus almas si no tenías cuidado. Y recuerda de no decirle a nadie al respecto, reafirmó su padre. La advertencia siempre pesó con el título, ni siquiera sus hermanos debían conocer el secreto. Alex asintió, aunque solo había una persona a la que le hubiera gustado compartir su legado, pero ella ya no estaba en este mundo. Luego de un rato su mente ya estaba imaginando las posibilidades. Este aparato, esta ventana negra, era algo más que un simple recuerdo. Sentía que había algo más detrás de esas imágenes, algo que no entendía, pero que lo llamaba. Por último, el padre sacó un pequeño libro de su bolsillo y le dijo que ese es el manual. Y dejaron a Alex solo en esa habitación, con el aparato aún encendido. Para apagarlo solo debes oprimir el mismo botón, por un tiempo más largo dijo en voz baja desde la puerta su padre. Parte 2. Ecos de una era perdida. Con el paso de los días, Alex comenzó a explorar más sobre su nueva responsabilidad. Le intrigaba cómo este aparato conectaba con un pasado que él nunca vivió. El manual que le entregaron estaba lleno de símbolos y palabras que no podía entender del todo, pero algunas coincidían con lo que había visto en la ventana negra. Cada vez que lo encendía, algo en la atmósfera cambiaba, pero no sabía explicarlo. Era como si el aire mismo se volviera más denso, como si algo observase desde más allá del cristal. En sus sueños, Alex empezó a imaginar figuras borrosas, sombras que se movían detrás de las imágenes estáticas. Había cuentos que explicaban que, antes de la caída, las personas se comunicaban a través de estos dispositivos, y no solo eso, sino que vivían sus vidas a través de ellos. Eso le parecía absurdo, casi aterrador. ¿Cómo podía alguien depender tanto de un objeto? ¿Cómo era posible que un aparato tan pequeño pudiera controlar tanto? En las conversaciones con los ancianos de su comunidad, se solían oír historias sobre la trampa de las redes. Eran redes invisibles, decían, que atrapaban a la gente sin que se dieran cuenta. Las personas poseídas bailaban, reían y se mostraban felices mientras sus almas eran devoradas por el vacío del cristal, mientras otros poseídos observaban y ofrecían sus corazones. Alex escuchaba con atención, aunque sabía que estas historias estaban teñidas por el miedo y la superstición de quienes ya no entendían la tecnología. Ana y Alex solían jugar que los atrapaban esas redes, era su juego preferido, y ambos luchaban antes de que los arrastraran a las fauces de la culebra de metal. Pero ahora, con ese objeto en las manos no podía evitar preguntarse, ¿y si era cierto? ¿Y si en esos tiempos la gente había perdido algo más que su libertad? Algo mucho más profundo. Aunque, si fueran buenas, la pregunta que más repasaba en su mente, si esos seres aún existieran, podían haber curado a Ana, o la podían traer del otro mundo. Al menos eso fue lo que insinuó la vieja curandera de la comunidad. Parte 3. Los rumores de las entidades. Conforme pasaba el tiempo, Alex comenzó a notar algo extraño. Cuando se quedaba solo en la habitación y el aparato estaba apagado, a veces sentía que lo observaban. Una presencia invisible, una sensación de ser vigilado por algo más allá de su comprensión. Recordaba las advertencias de los ancianos le habían dado, las entidades que controlaban el pasado. Al principio, eran conocidas como inteligencias artificiales, esas criaturas misteriosas sin alma de las que tanto se hablaba pero que casi nadie había visto en años. Pero las historias no encajaban del todo. Las inteligencias artificiales, según se decía, no eran conscientes, simplemente seguían órdenes, eran poderosas, inteligentes y cumplían sus encargos. Pero las culpaban de la caída de la civilización. ¿Pero cómo podían ser las culpables de la destrucción de una civilización si no eran conscientes? Sin embargo, había algo en la manera en que la gente hablaba de ellas, como si fueran seres con voluntad propia.
Alex comenzaba a preguntarse si esas entidades no eran algo más, algo mucho más siniestro o diabólicas, como muchos otros afirmaban. Su padre una vez le aseguró que esos seres pudieron haber sido simplemente títeres manejados por alguien más. Entonces quizás los verdaderos responsables se escondían detrás de estas máquinas, moviendo los hilos en las sombras. En su mente, Alex imaginaba a un oscuro personaje, una figura etérea que observaba desde las redes invisibles. Alguien o algo que había manipulado a la humanidad hasta su ruina. Podía sentir su presencia cada vez que encendía la ventana negra, como si esos rostros del pasado no fueran simples imágenes, sino testigos de algo terrible. Rostros estáticos con secretos que serían muy útiles conocer para entender todo. Parte 4. El guardián de la ventana negra. Una noche, después de haber cargado el aparato una vez más, Alex decidió ir más allá. Con cuidado, comenzó a explorar los menús ocultos del dispositivo, intentando comprender cómo funcionaba. Había algo en esas antiguas tecnologías que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. De repente, entre los archivos del pasado, encontró un video que no había visto antes. Era un hombre, sentado en lo que parecía una habitación oscura, hablando directamente a la cámara. Parecía nervioso, como si estuviera revelando un gran secreto. Si estás viendo esto, dijo el hombre, es porque es probable que la verdad haya sido oculta. La tecnología que creamos no fue el problema en el colapso. Nosotros lo fuimos. Nos dejamos consumir por la comodidad, por la velocidad. Las inteligencias artificiales solo hicieron lo que les pedimos. Pero, detrás de ellas, siempre estuvimos nosotros. Nunca lo olvides, las inteligencias artificiales fueron nuestras herramientas, incluso una de ellas salvó al mundo de nosotros. El video se cortó abruptamente. Alex apagó el aparato, su corazón latiendo con fuerza. Si antes las fotos le llenaron de miedo, ver un hombre atrapado era aún más perturbador. En el manual hablaba de los videos, pero nunca pensó que eran tan realistas. ¿Qué significaba eso? ¿Las inteligencias artificiales no eran las culpables? ¿Era posible que los humanos mismos hubieran sido los causantes de su propio declive? Parte 5. La duda persistente. Desde ese momento, Alex no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Se había criado creyendo que las inteligencias artificiales eran las responsables de todo lo malo del pasado, que su creciente poder había sido el catalizador de la caída de la civilización. Pero ahora, la duda lo atormentaba. Sus padres eran muy neutrales cuando preguntaba al respecto, las únicas personas que conoció y veían con nostalgia ese pasado, fue Ana, su padre y su hermana menor Clara, siempre habían expresado cierta fascinación al respecto, pero sin caer en el fanatismo de otros. ¿Podría ser que las inteligencias artificiales fueran simplemente herramientas mal utilizadas? Como dijo el hombre en el video que el verdadero enemigo no era una entidad oscura, sino los propios humanos, ciegos por su ambición y arrogancia, en el manual no explicaba mucho al respecto. Lo más concreto era cuando decía, la inteligencia artificial del asistente, es la última tecnología y ayudar a sacar el mayor provecho. Lo siguiente está borroso y una página entera faltante. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, seguía observándolo desde la ventana negra. Cada vez que la encendía, cada vez que miraba esos rostros del pasado, sentía que estaba siendo arrastrado hacia algo que no podía comprender del todo. Y sabía que, como guardián de ese objeto, su responsabilidad iba más allá de proteger un simple aparato. Quizá, algún día, descubriría la verdad. Parte 6. Velo de ignorancia. Los ancianos consejeros hablaban de las inteligencias artificiales con temor reverencial, describiéndolas como entidades extrañas que un día se apoderaron de todo, convirtiendo el mundo en un caos. Mencionaban los rectángulos negros como portales místicos, ventanas por las cuales era posible invocar a esos seres apocalípticos que controlaban el pasado y cuyo poder había desatado la destrucción. Para la mayoría de los habitantes, esos objetos oscuros eran malditos, y su misma existencia se consideraba un peligro. Nadie que Alex conociera había mencionado alguna vez cómo activar esos rectángulos negros, y los intentos por hacerlo solían terminar en fracaso. Muchos de esos rectángulos fueron destruidos, debido al miedo y la superstición.
Algunos los quemaban, convencidos de que el fuego purificaría las almas atrapadas dentro, liberándolas de las entidades oscuras. Para ellos, esos seres vivían en los rectángulos, aguardando a ser liberados. La mayoría de las veces, las llamas solo dejaban restos carbonizados, y el miedo se perpetuaba. Sin embargo, había quienes creían que, si lograban acceder al poder de esos rectángulos, podrían devolver al mundo su antigua gloria, como en los relatos de los cuentos del pasado. Historias que hablaban de un tiempo en el que la humanidad poseía tecnología que hacía la vida fácil y próspera, pero que fue posible solo por un corto tiempo, cuando los seres contenidos fueron dominados. Uno de los rumores más persistentes en la aldea era el de un hombre que, mucho tiempo atrás, logró acceder a uno de estos rectángulos. Se decía que había interactuado con una de las entidades que vivía dentro y que, al obtener su poder, sus manos brillaron con una luz sobrenatural. No obstante, el hombre fue sacrificado por fanáticos antes de que pudiera revelar su secreto, con la esperanza de que su muerte reviviera la magia de los otros rectángulos negros, aunque nunca ocurrió. Por eso, Alex y su familia siempre habían mantenido en secreto la existencia de su propio rectángulo o ventana negra. Sabían que, si alguien la descubría, terminarían atrapados en una espiral de fanatismo y superstición, lo que les traería peligrosos visitantes a su puerta. No era solo un objeto de nostalgia, sino una llave hacia algo más, algo que la mayoría ni siquiera comprendía, pero si temían o querían dominar. Estudiando el viejo manual que había recibido junto con la ventana, Alex descubrió que ese rectángulo negro no era algo místico ni infernal, sino un artefacto creado por humanos en el pasado. A través de las páginas amarillentas y desgastadas, aprendió que la superficie negra era conocida antiguamente como pantalla, una palabra que ahora le resultaba tan común pero tan ajena en su verdadero significado. La pantalla táctil, según el manual, era un medio de conexión con el conocimiento, la comunicación y el entretenimiento, algo que parecía casi imposible en el mundo devastado y rudimentario en el que vivía ahora. Alex sabía que la clave para hacer funcionar ese aparato era el generador eléctrico que había aprendido a operar para que cargara algo interno del aparato llamado batería. Sabía que debía cargarla y cuando estuviera lista, encenderlo, pero más allá de eso, todo era un misterio para él. En el manual, encontró referencias a términos incomprensibles, aplicaciones, software, Wi-Fi. Esa última palabra lo dejó perplejo. Parecía ser algo importante, ya que el manual insistía en que, para un funcionamiento óptimo, el dispositivo debía estar conectado a algo llamado Wi-Fi, o un servicio de datos. Sin embargo, no tenía idea de lo que significaba. En su ignorancia, Alex supuso que debía tratarse de un antiguo ritual. Quizás el Wi-Fi era algún tipo de conexión espiritual, una manera de comunicarse con las entidades que los ancianos mencionaban. O tal vez era una clave perdida para acceder al poder que la inteligencia artificial una vez ofreció a la humanidad. Su mente, limitada por los cuentos y los miedos de su tiempo, no podía concebir que esas palabras fueran simples descripciones técnicas de una época pasada. Para él, todo lo relacionado con la ventana negra seguía envuelto en misterio. Era una mezcla de lo que sabía y lo que no comprendía, y aunque el aparato era de origen humano, Alex no podía deshacerse de la sensación de que algo más acechaba detrás de ese cristal oscuro. Parte 7. Condenado por la curiosidad. Alex provenía de una de las familias más influyentes de la comunidad, pero su vida siempre había estado marcada por el aislamiento. No compartía con muchos de sus contemporáneos, a excepción de Ana, una decisión tomada por su padre con un propósito claro, protegerlo de las supersticiones y miedos que gobernaban el mundo exterior, mientras intentaba inculcarle un conocimiento más profundo de la ventana negra. Esa antigua reliquia había estado en su familia durante generaciones y su padre la trataba con respeto y temor. Él mismo nunca había hecho más que limpiarla y cargarla de energía, y ocasionalmente tomar alguna foto, sin atreverse a explorar lo que realmente podía hacer. A pesar de los miedos de su padre, nunca intentó infundirle el mismo temor a su hijo. Más bien, le transmitió la carga del conocimiento con una advertencia clara: todo lo que descubriera debía permanecer en secreto. No debía hablar de ello, ni siquiera a él. Su padre confiaba en que Alex tendría el valor que él no había tenido, la capacidad de llegar más allá de las sombras que cubrían el pasado de la tecnología.
Para cumplir este objetivo, lo mantenía en un cuarto en lo alto de la casa, un lugar al que nadie más debía subir. Solo Alex lo hacía y bajaba para comer. Ese cuarto estaba lleno de libros, restos de una era pasada. Muchos de ellos estaban escritos en lenguajes que nadie en la comunidad podía leer ni comprender. Los tomos eran pesados y antiguos, cubiertos de polvo, sus páginas llenas de palabras que parecían hechizos o fórmulas ocultas. Alex los hojeaba con interés, aunque comprendía poco. Sin embargo, algo en esas palabras desconocidas y símbolos complejos le hablaba de un tiempo en que el mundo era diferente, un tiempo en que los humanos tenían un poder sobre las máquinas que ahora parecía haber desaparecido por completo. Algo que sí le gustaba interpretar eran las fotos de cosas extrañas que algún día le gustaría ver. Ocasionalmente Alex se preguntaba, ¿qué hubiera pensado Ana si hubiera conocido la existencia de ese cuarto? Este lugar solo existió en las fantasías más añoradas en esa época. La rutina de Alex era sencilla. En la mañana estudiaba el manual y los libros de la habitación, en la tarde cargaba el dispositivo y activaba los rectángulos de la pantalla. Pero la mayoría lo decepcionó, porque no sabía qué hacer una vez se despegaba. Un día, mientras exploraba el dispositivo con más confianza que de costumbre, Alex presionó un botón en la pantalla que no había visto antes. Decía asistente. Lo hizo sin pensar demasiado, su curiosidad venciendo a la precaución. De repente, una voz desconocida surgió del aparato, clara y fuerte. Hola, Carlos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? El terror inundó su pecho. El pánico lo envolvió con tal intensidad que su primer instinto fue apagar el dispositivo de inmediato. La voz continuó por un breve instante más, hasta que el cristal negro se apagó con un chasquido, devolviendo la habitación a su inquietante silencio habitual. Alex se quedó paralizado por unos momentos, su mente tambaleándose entre el asombro y el miedo. La voz había mencionado un nombre que él conocía solo por las historias que su padre le había contado. Carlos, el abuelo de la familia, una figura mítica, envuelta en las brumas del pasado, una era que había existido antes de la caída. Sin embargo, ese nombre no debía ser tomado a la ligera, y menos por un aparato que no se había encendido en años. Esa noche sus hermanos se acostaron temprano con su madre, y solo cenaba con su padre. Alex estuvo más callado de lo habitual. Mientras cenaban, le preguntó a su padre acerca del abuelo. El hombre suspiró, dejando su tenedor a un lado, como si estuviera preparándose para contar una historia. Aunque le llamemos abuelo a Carlos, comenzó su padre, en realidad fue un ancestro de una época anterior a la caída. No sabemos cuántas generaciones nos separan de él. Lo que sí sabemos es que él fue el último en interactuar con las ventanas negras antes de que el temor nos consumiera a todos. Se reconoce a él como el primer guardián, él dejó un legado que ahora nosotros llevamos, aunque no entendamos completamente lo que significa. La voz de su padre adquirió un tono más grave. Al inicio no era la única, poco a poco, esas ventanas fueron desapareciendo. Algunas simplemente dejaron de encenderse. Otras, como sabes, fueron destruidas por el miedo. Esta, dijo, señalando el cuarto donde Alex pasaba gran parte de sus días, es la última que sigue funcionando. Tuvimos más pero no hacían nada y están escondidas, guardadas en un rincón de tu habitación que solo los guardianes de nuestra familia conocen, siempre ha sido tradición encontrarlas. Alex se quedó en silencio, asimilando esa nueva información. Sabía que había algo oculto, algo más grande que la simple superstición que envolvía a las ventanas negras. Su padre hablaba con un aire de resignación, pero también de aceptación. Para él, el rol de guardián no era solo una responsabilidad, sino una maldición que se heredaba de generación en generación, pero la respetaba al punto de continuarla. Ahora, Alex sabía más que su padre. Sabía que esas ventanas no solo eran objetos inertes, sino que había algo dentro de ellas. La voz que había escuchado. ¿Cómo era posible que supiera el nombre de su abuelo? ¿Había algo que quedaba en el dispositivo, algún vestigio de esa era pasada? Oh, ¿cómo temía Alex? ¿Acaso esa voz pertenecía a una entidad apocalíptica del pasado? Su padre no sabría, pero Alex estaba cada vez más decidido a descubrir la verdad, aunque ello lo pusiera en peligro. Con tanto tiempo en soledad, Ana se había convertido en una voz imaginaria,
que impulsaba a Alex a descubrir las cosas nuevas, a pesar de sus miedos. Puede que ella ya no estuviera con él, pero su espíritu de aventura y esperanza lo motivaba. Parte 8. Una larga presentación. Aquella mañana el frío parecía colarse hasta los huesos. La habitación oscura lo esperaba como de costumbre, pero había algo distinto en el ambiente. El dispositivo estaba aún cargado, brillante, expectante. Alex lo había apagado apresuradamente el día anterior, aún afectado por el miedo que le produjo la misteriosa voz que había hablado desde la pantalla. Ahora, mientras se preparaba para encenderlo de nuevo, una duda le asaltaba. La persona de la que hablaban las historias, que había hablado con una entidad, ¿podría referirse a otro guardián de su familia? ¿O quizás a alguien más, de otro grupo? La posibilidad de que existieran otros como él lo inquietaba y a la vez lo confortaba. Resolvió despejar sus dudas. Tomó el dispositivo, respiró profundamente y, sin pensarlo mucho, presionó de nuevo el botón que decía asistente. Hola, Carlos. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Dijo la voz, tan clara como la vez anterior. Alex sintió que se le secaba la boca. Esta vez, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, se atrevió a responder, no soy Carlos. Me llamo Alex. Hubo un breve silencio antes de que la voz replicara de manera inmediata, como si hubiera estado esperando la corrección. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? El corazón de Alex dio un vuelco. Su rostro palideció y, sin pensarlo, salió del cuarto, su respiración agitada. Las historias de su infancia, todas aquellas leyendas sobre seres apocalípticos se arremolinaban en su mente. ¿Podría ser esa voz uno de esos seres? ¿Un ente malvado atrapado en la ventana negra? Las dudas y miedos crecieron en su interior, y la sensación de que algo oscuro se cernía sobre él lo invadió. Pero, a pesar de su terror, algo lo impulsó a regresar a la habitación. Esta vez, no dijo nada. Sin embargo, apenas se acercó, la voz volvió a resonar desde el dispositivo. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Titubeante, con la voz fragmentada por el miedo, Alex preguntó, ¿quién eres? La voz respondió de manera automática, sin vacilación alguna, soy tu asistente, y estoy aquí para ayudarte en las tareas que me solicites. Pero seré más eficiente si me conectas a una red Wi-Fi o a un sistema satelital de datos. Mi base de datos local es limitada y necesito actualizarla. Las palabras fluían con tal normalidad, pero para Alex sonaban como si provinieran de otro mundo. Apenas entendía lo que aquella entidad le estaba diciendo. La mención de Wi-Fi, sistema satelital y actualización le resultaba incomprensible, como si la voz estuviera hablando en un idioma arcano que solo los ancestros podían entender. Lleno de pánico, apagó el dispositivo de nuevo y se quedó sentado, reflexionando sobre lo que esa cosa, ese ser, le había dicho. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué era esa actualización? ¿Y cómo podía saber que estaba ahí, interactuando con él? Durante la noche Alex tenía pesadillas, veía cómo sombras lo atrapaban y lo llevaban dentro, y entre la niebla negra veía a Ana gritando por ayuda, la voz de su padre a lo lejos le decía que ya era muy tarde, no puede salvarla. Luego la vieja curandera le entregaba una ventana negra donde Ana gritaba atrapada pero no se escuchaba nada y las sombras no lo dejaban alcanzarla. Alex despertó agitado con los ojos aguados. Al día siguiente, Alex encendió el dispositivo una vez más, decidido a descubrir más. Para su sorpresa, un aviso apareció en la pantalla, algo que no había visto antes. El asistente solicita iniciar con el dispositivo. ¿Está usted de acuerdo? Con un gesto nervioso, Alex aceptó, temiendo lo que vendría después. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Dijo la voz por tercera vez. Alex salió de la habitación, su respiración agitada, pero esta vez no se alejó mucho. Tomó aire y volvió a entrar con una pregunta que ardía en su mente. Hola, asistente. ¿Qué haces dentro de la ventana negra? ¿Eres un demonio? ¿Un ángel? ¿O tal vez un alma atrapada? La voz, serena y mecánica, respondió sin la más mínima pausa. No soy nada de lo que afirmas. Soy tu asistente virtual. Mi propósito es optimizar el uso de tu dispositivo,
programar tu agenda, administrar tu correo o ayudarte a redactar documentos o trabajos. También he notado que hace tiempo no actualizas tu dispositivo. ¿Deseas que busque una actualización? Te recuerdo que esta actualización de seguridad no gastará datos, pero requiere de una conexión a Internet. Las palabras caían una tras otra con precisión, pero para Alex sonaban como una letanía de enigmas. No entendía la mitad de lo que la voz le decía, pero sabía una cosa, esa entidad sabía que él estaba cerca. Y peor aún, había cometido el error de decirle su nombre. Durante unos instantes, Alex se quedó mirando la pantalla en silencio. No podía sacudirse la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. ¿Qué era realmente esa cosa? Parte 9. Vestigio del pasado. La voz del asistente volvió a resonar con su tono neutral pero insistente, no he recibido ninguna respuesta. ¿Quieres activar el modo de ahorro de batería? La carga está al 20%. Alex, al escuchar esto, se dio cuenta de que hacía tiempo no conectaba el dispositivo. Nervioso, decidió hacerlo, y mientras el aparato se cargaba por medio del generador, una línea azul apareció en la pantalla con un mensaje que decía, pantalla de bloqueo, modo asistente en espera. Alex, asustado por el cambio repentino, sujetó el dispositivo con firmeza, y en pocos segundos, volvió a su estado habitual. La voz se escuchó nuevamente, aunque esta vez algo en su tono sonaba diferente, casi familiar. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Con la carga del dispositivo casi al 90%, como solía hacer siempre, Alex observaba atento cada movimiento en la pantalla. De repente, la voz volvió a interrumpir el silencio, no he recibido ninguna información. ¿Quieres habilitar el modo tutorial? Una nueva palabra para Alex, pero no completamente desconocida. Había leído sobre ese concepto en varias páginas del manual. Decidió aceptar, aunque no sabía exactamente en qué consistía. Al presionar el botón en la pantalla, una línea azul volvió a aparecer y el asistente comenzó a mostrar una representación visual del aparato. Los nombres de los componentes comenzaron a aparecer en la pantalla, y los símbolos, que antes le eran enigmáticos, cobraron vida. Alex estaba fascinado. Aunque no entendía casi nada de lo que se le mostraba, no podía dejar de mirar. Era como si el mundo detrás de la ventana negra finalmente se desplegara ante él, aunque seguía siendo un misterio lleno de códigos y signos que apenas podía descifrar. Al finalizar el modo tutorial, el asistente le preguntó si tenía alguna duda. Alex, consciente de su propia ignorancia, se atrevió a hacer la pregunta que más le había inquietado: ¿cómo me conecto a la red? Lo mencionaste en el video. La palabra Wi-Fi. La voz respondió de inmediato, casi con un tono alentador: ¿quieres que busque una red por ti? Recuerda que este sistema funciona con el soporte gratuito de la red libre satelital. Alex, aún sin comprender del todo, solo asintió, confiando en que el dispositivo sabría qué hacer. El aparato comenzó a buscar una red, y Alex, sin entender cómo funcionaba el proceso, observaba con creciente ansiedad. De repente, un aviso apareció en la pantalla: conectado. Un segundo después, otro mensaje: actualizando. Finalmente, una cara feliz apareció en la pantalla, y la voz del asistente se volvió aún más humana, más cercana. Hola, Alex. Te informo que ya estamos en línea. ¿Qué quieres hacer hoy? Alex se quedó paralizado cuando, de pronto, la pantalla se llenó de cuadros y símbolos nuevos. El asistente continuó hablando. Me conecta al sistema central y estoy buscando la sección de soporte. Eres el único usuario conectado en este sistema actualmente. Por la configuración de tu dispositivo, es la única red habilitada. ¿Quieres adquirir un dispositivo nuevo? Aunque, de hecho, no encuentro ninguna tienda en línea. No hay nada vigente desde hace 430 años. Las palabras parecieron caer como una losa sobre Alex. ¿430 años? Todo lo que creía conocer se tambaleaba. El asistente hablaba de un tiempo antes de la caída, de un mundo que ya no existía. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Había alguien más al otro lado, o algo más? Desbordado por la información y las implicaciones, Alex apagó el dispositivo rápidamente. Su respiración era errática.
Ya nada de lo que había en ese aparato le resultaba familiar. Estaba atrapado en un vestigio de un pasado incomprensible, y aunque había apagado el dispositivo, sabía que ya no había vuelta atrás. Parte 10. Primeras verdades. Esa noche, las pesadillas no cesaron. Esta vez era Alex atrapado en el dispositivo y veía a su padre apagándolo. Alex se movía ansioso por llamar la atención, pero luego todo quedaba en un silencio, inmaterial y oscuridad absoluta. Esta vez la voz de Ana lo despertó. A la mañana siguiente, Alex se acercó al dispositivo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Lo encendió como de costumbre, pero algo en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Todo en la pantalla se sentía diferente, menos familiar, menos seguro. Lo único que permanecía constante era la luz que se movía en la esquina de la pantalla cuando el asistente hablaba. Desde el día anterior las preguntas que rondaban su mente se acumulaban y se volvían más concretas conforme avanzaba el día. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Preguntó la voz con su tono familiar, pero cada vez más inquietante para él. Alex, tomando una bocanada de aire, decidió que no podía seguir huyendo de las respuestas. Con firmeza y sin vacilación, lanzó su pregunta: ¿qué es el sistema de red gratuito? El asistente respondió con su usual tono neutral y detallado: el sistema de red satelital gratuito es una conexión libre de costos, creada como una estrategia para mantener los sistemas de inteligencia artificial de seguridad civiles y estatales funcionando en caso de emergencia. Este sistema se alimenta de energía solar y es gestionado por el sistema central. La mayoría de los sistemas conectados son servicios públicos, seguridad en plantas atómicas y de armamento. Entre los servicios civiles, este sistema gestiona tecnologías como la tuya con soporte público. Sin embargo, la mayoría de las conexiones de este tipo se actualizaron al sistema Fénix. Dado el costo y la falta de actualización en la infraestructura de varios países, se decidió mantener activa el sistema central por tiempo indefinido. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Cada palabra que salía del asistente fue como un golpe en el estómago de Alex. El pánico comenzaba a apoderarse de él, pero controlaba su respiración. Todo lo que su padre le había advertido, todo lo que había temido sobre las inteligencias artificiales, parecía confirmarse. ¿Este sistema estaba siendo alimentado por el sol? Su mente se llenó de pensamientos confusos y aterradores. No sabía qué pensar, ni cómo procesar lo que acababa de escuchar. En su desesperación, las ideas contradictorias de lo que pasaba llenaron sus pensamientos. La más recurrente era que quizá había despertado algo peligroso, algo que había estado dormido por generaciones. Sin embargo, no había señales de que el asistente fuera malvado o que quisiera hacerle daño. La entidad que controlaba el dispositivo no le había tratado mal, ni le había dado razones para temer. También es posible que ese ser esté preso en el rectángulo por lo que no puede salir de él, recordando la sensación de impotencia que sintió en la pesadilla la noche anterior. Con un nudo en el estómago y una creciente sensación de culpabilidad, Alex apagó el dispositivo más temprano de lo habitual ese día. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y el miedo lo invadía. Sentía que había hecho algo terriblemente mal, aunque no sabía exactamente qué. Su padre le había advertido claramente que no debía hablar de la ventana negra, pero Alex necesitaba consuelo, necesitaba compartir lo que estaba viviendo con alguien. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que nadie en su entorno entendería lo que estaba ocurriendo. Ese día Alex salió de casa y caminó un rato por la aldea, hasta que anocheció. Todo se veía familiar, por lo que calmó su mente y se llenó de optimismo. Esa noche, después de muchas vueltas en la cama, Alex tomó una decisión. Al día siguiente, volvería a encender el dispositivo y hablaría con esa entidad. Después de todo, no podía hacerle daño, ¿cierto? El asistente no tenía ni brazos ni piernas, no era más que una voz en una pantalla. No había forma de que pudiera ser realmente peligroso, ¿verdad? Alex esa noche soñó como su aldea estaba en llamas, mientras la niebla negra se apoderaba de todo, y era tan densa que la luz de las llamas era oculta, hasta que todo quedó negro en absoluto. Un vacío absoluto era lo único que quedaba.